Mi mente es todo lo que tengo. Son mis sueños, mis pensamientos, mi propia alma, y estoy a punto de que sea desecrada, mutilada, y partes de ella cortadas. Y nunca he estado más feliz con esta perspectiva que con cualquier otra en mi vida. Anhelo ser alterado de esa manera. Estoy en una cola interminablemente larga de mis semejantes. Con cada paso me acerco más al momento, al bendito tiempo en el que puedo borrar mi mente. Los pensamientos, sensaciones y recuerdos de vistas, olores y sonidos de estos últimos días eliminados. Quiero apartar a todos y lanzarme de cabeza al frente de la fila. Quiero gritar, quiero chillar, que debería ser el próximo, para liberarme de estos oscuros recuerdos y apariciones que me persiguen cada segundo. Ni siquiera puedo soportar cerrar los ojos, ya que los recuerdos, las imágenes, están quemados en la parte posterior de mis párpados, como un oscuro cuadro de atrocidades contra el emperador, contra la cordura, contra todas las leyes que los reinos mortales obedecen. Pero veo la misma desesperación en los ojos de todos a mi alrededor, los que están delante y detrás de mí. Todos somos de una misma mente, un mismo objetivo, un mismo propósito, para que se nos queme el conocimiento y podamos descansar de nuevo, para que podamos volver a pensar y creer en un mundo de bien, un mundo libre de los horrores presenciados. Para volver a la dicha de la ignorancia, daría cualquier cosa por ser purificado de nuevo, para estar limpio, para ser libre, para ser puro. Dada la elección, incluso elegiría convertirme en un servidor, un dron lobotomizado sin mente. Mientras estos recuerdos se vayan, deben irse. Ya no puedo vivir con este peso, porque he visto las cosas que nos miran desde detrás del velo. He presenciado su lujuria por nuestra destrucción, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. He presenciado su poder y estoy aterrado. Solo han pasado 3 días. Solo 3 días desde que todo comenzó. No puedo creerlo yo mismo. Qué rápido sucedió todo. Qué patético e ingenuo era yo. Todos lo éramos. Cómo nuestra percepción de la realidad se desmoronó en menos de un día. Emperador, ¿por qué esta línea no avanza más rápido? ¿Por qué? Comenzó en un día normal, una mañana normal, en un mundo normal. No puedo decir por qué comenzó. Hay rumores, pero pocos están realmente dispuestos a discutir lo que vimos, o por qué. Algunos dicen que los señores de nuestro discreto e insignificante mundo se volvieron complacientes, se pagaban los diezmos imperiales y había un nivel de prosperidad inigualable en este sector. Quizás esa fue la causa. Pereza. Pereza y aburrimiento. Odio pensar que eso sea todo, pero no puedo acercarme más a una mejor explicación. Nuestro mundo fue destruido. Fuimos sometidos al evento, debido a que alguien estaba aburrido. Aburrido por la facilidad de su vida. O aburrido porque simplemente deseaban drama, pero no deseaban el verdadero peligro o el duro trabajo de inscribirse en la vida de la guardia. Todo lo que puedo esperar es que ellos ganen el extremo receptor de esta calamidad tanto como su desafortunada población de siervos. Aunque de alguna manera lo dudo. Pero puedo esperar. Es todo lo que me impide seguir adelante con la idea de que los responsables de esto, de alguna manera, estaban en el centro del torbellino cuando golpeó. Pequeño consuelo. Ocurrió tan rápido. Como siempre, iba a mi primer turno, con el aire fresco y brillante y la luz del amanecer iluminándolo todo poco a poco. El mundo estaba despertando. Fue entonces cuando comenzó. A menudo me han dicho que mire hacia donde voy. Mira hacia adelante en lugar de hacia arriba, como mi padre siempre solía decir, pero yo estaba mirando hacia arriba. Quizás el único que lo estaba. Siempre me hago la misma pregunta todos los días. ¿Por qué algunos nacen para ser nobles? Para vivir en deslumbrantes rascacielos de luz, mientras otros, como yo, nacimos para trabajar duro hasta que muramos. Mientras veía la luz del sol besar cada rascacielos, a su vez vi que comenzaba.
La luz golpeó la torre de Faris y se desató. Un grito pareció provenir simultáneamente de todos los puntos sobre mí. Un grito unánime de 1.000.000 de voces. Un grito de euforia, un grito de alegría, un grito de victoria. Con esto, la luz del sol se volvió insoportable, reflejada desde las brillantes agujas de la torre de la casa de Faris. Como un sinfín de prismas todos a la vez, la luz pasó de un blanco brillante a cada posible espectro de tono. Era deslumbrante, fascinante, pero demasiado. El caleidoscopio de luz se extendió por los cielos y todo fue bañado por su toque antinatural. Los colores eran excesivamente brillantes, sublimes y verdaderos. Nunca antes había visto colores tan dinámicos, tan brillantes. Pero mi mente estaba en shock. La experiencia era demasiado. Me puse a llorar y a aullar. Era como dolor y placer en igual medida, y todo ello más allá de mis límites. La luz obstruyó lo que sucedió después, pero de eso estoy muy agradecido. El ojo sobreestimulado para funcionar bien. Las cosas que vi, las cosas que creo que vi, es por eso que estoy tan ardientemente en esta línea ahora. El pandemonio se desató en mi mundo y todo lo que apreciaba y todo lo que creía que sabía se destrozó en ese momento. Los cielos se rompieron y se abrieron agujeros en la realidad. Cuando incluso pienso en esos remolinos de luz que aparecieron, mi mente entra en shock. Deseo apartar la vista, pero es mi memoria de la que huyo, así que no puedo. Cosas salieron de los portales. Cosas de tal diversidad de tamaño, sombra, forma y formación, que ni siquiera puedo comenzar a describir. Si me dieran 100 años, no podría describirlos todos. Pero nunca desearía hacer esto, nunca desearía enfrentar la memoria tan crudamente, las cosas que hicieron. Cada uno arrastrado, pirueteado o escurrido de los portales en el espacio, estas puertas al infierno, luego no perdieron tiempo. Como animales encerrados durante mucho tiempo que finalmente habían visto una forma de escapar. Se lanzaron sobre todos con un apetito voraz, un entusiasmo total que me asombró. Fue su alegría en todo. Lo que hicieron a aquellos sobre los que saltaron. Cosas inefables, cosas antinaturales, cosas imposibles. Fui tan asaltado por una cacofonía de dolor y placer, gruñidos de pura éxtasis y gritos de terror y dolor y angustia desde todos los lados. Pero algunas cosas eran similares y algunas funcionaban en aparente contradicción con las demás. Una forma particular de estos horrores, como una hermosa mujer, pero con apéndices antinaturales, garras y pezuñas donde no deberían estar. Eran las más regulares de todas las parodias que presencié. Saltaban alrededor de la vía donde yo estaba, como acróbatas. No pararon para saciar sus depravados deseos. Simplemente se reunieron. Recogieron. Fui tomado por uno de esos seres delgados, pero sobrenaturalmente fuertes. Ella me recogió y corrió conmigo por el suelo, a veces lanzándose a sí misma y a mí al aire para saltar una escena viciosa y salaz que no podía ser pasada de otra manera. Vi una miríada de otros seres como ella, eso atrapando a la gente, y todos se movían en una dirección. Nos estaban llevando al anfiteatro de la casa Faris. Cientos de nosotros. Miles de nosotros. Mientras nos acercábamos al gran edificio, que normalmente permitiría un asiento cómodo para bien más de 500.000 ciudadanos, de nuevo, eso se elevó al aire. Aterrizó en las paredes, sus uñas delgadas pero extendidas como cuchillos cortando el lado del edificio y permitiéndole agarre. Se lanzó por la pared conmigo a remolque. Se aferró a mí por mi pie, balanceándome en el aire cada vez que deseaba moverse más rápido y saltar hacia arriba, solo para atrapar mi pierna nuevamente en la caída descendente. El golpeteo de mis huesos y músculos era poco comparado con el golpeteo de mi mundo y mente. Cada vez que esto ocurría, soltaba un grito de dolor, pero solo después de un fuerte bramido de alegría. La sensación de ser lanzado así, hacia las luces deslizantes, los gritos y gruñidos de placer y dolor, no puedo explicarlo. A pesar de tener un miedo mortal por mi vida, mi mundo, mi propia alma. Cuando me sostuvieron hacia arriba, mi cuerpo y cerebro reaccionaron con euforia, incluso mientras mi espíritu gritaba. Despejamos la cima del anfiteatro solo para que ella me lanzara una vez más esta vez.
Me atrapó con una delicadeza casi amorosa, como si me sostuviera como a un niño en sus brazos, y luego me arrullara, mirándome a sus ojos completamente negros, su mano acariciando mi rostro y apartando el cabello de mis ojos. Se sintió maternal y suave. Sonrió con una sonrisa seductora que iluminó todo su rostro. En ese momento sentí que la amaba, pero el pensamiento ahora hace que me suba la bilis. Mi estómago se revela ante el mero pensamiento. Tan ajeno, tan corrupto. Pero en ese momento me sentí bajo su protección y agradecido por ello, pero no iba a durar. Su rostro volvió a una máscara de terror y rabia mientras me dejaba caer en una silla y colocaba su mano en mi cabeza, sus garras rodeando completamente mi cráneo. Luego torció mi cabeza y me obligó a mirar hacia el centro del teatro. Mis ojos se fijaron en el espectáculo que estaba ocurriendo tan lejos de mí, pero tan claro a pesar de la sal de colores e imágenes. Estaba absorto. Ni siquiera noté cuando su mano con garras fue retirada de mi cabeza y simplemente me dejaron allí como un títere. No podía moverme. No podía apartar la mirada. No podía escapar. Ni siquiera podía parpadear. Mi mente gritaba. Mi cuerpo deseaba cerrar fuertemente los párpados que me impedirían presenciar lo que estaba ocurriendo abajo, pero no podía. Pasaron los días. Sentí mis ojos secos y el dolor del llanto constante me hizo sentir como si me deshidrataría antes de que todo terminara. Tan intensa fue la experiencia, pero observé durante días. Los actos de libertinaje de degradación que me vi obligado a soportar en puntos me excitaban a niveles exquisitos, solo deseando estar involucrado de la manera más pequeña y simple, deseando con todas mis fuerzas estar en el centro del desastre que estaba ocurriendo, pero en otros momentos me repugnaba como nunca antes me había repugnado. Por dentro estaba gritando. Simplemente no era posible soportar esta escena y mantener la cordura. Era demasiado, demasiado indecible, demasiado, simplemente demasiado. Los miles, o incluso cientos de miles, que se consumieron en estos eventos retorcidos, ni siquiera podía contarlos. Pero eso es cuando cambió, cuando mi mente no solo deseaba que esto continuara en lugar de detenerse, sino más que eso, cuando mi mente estaba animando y deseando que ocurrieran actividades cada vez más extremas, cuando estaba deseando activamente que esto nunca terminara y que solo se volviera más y más oscuro. Eso es cuando cambió. De alguna manera creí que los actos que vi estaban todos llevando a este punto. Era como si el odio, el dolor, el placer y la lujuria que se estaban desarrollando ante mí de alguna manera estuvieran alimentando algo para que la actuación llegara a un crescendo. Después de este punto, llegó algo grandioso, un ser, una grieta en el espacio como las otras que había presenciado antes, pero de una escala mucho mayor, se abrió paso a la existencia. Desde el centro de esta grieta en el espacio, con colores y sonidos aún más intensos que aquellos a los que ya había sido sometido, algo parecía forzar su camino hacia la existencia. Como un nacimiento. Hubo una curvatura de la luz, como si el mundo real de alguna manera intentara resistirse y prevenir que esta cosa pudiera atravesar. Pero la realidad no ganó en esta lucha. A medida que la luz se abultaba y finalmente un estallido de succión resonaba alrededor del anfiteatro, seguido inmediatamente por un estruendo de gritos. Algo tomó forma, comenzó como un gas, un fantasma al principio. Pero el gas, la energía, llenó una forma que se volvió colosal en tamaño y en solidez, brillante con luz y poder. El olor en todo el anfiteatro también cambió. De ácido a sofocante, demasiado placentero, demasiado intenso, como si la enorme cosa desprendiera algún narcótico aéreo. Pero no había nada natural en todo esto. Estaba seguro de que había llegado. De alguna manera sabía que era su amo, ellos siendo las cosas que capturaron y violaron nuestro mundo, y cada ser vivo en él era su señor. El grito resonó en cada silla, cada ojo brillante y observador como estatua. Pero cuando el grito terminó su primera rotación, porque habría muchas más estrellándose contra nosotros como olas, todo cambió de nuevo. Hubo una explosión de luz, 5 para ser precisos, pero no eran cegadoras y no eran de múltiples tonos. Era luz blanca, era pura.
Y ellos estaban allí, de pie en los puntos cardinales alrededor de esta gran cosa maligna. Las figuras vestían armaduras de plata que solo reflejaban luz blanca y pura, sin reflejar la multitud de tonos y colores que las rodeaban. El ser en el centro, aquel que había sido convocado a esta realidad, reaccionó con un rugido maligno de furia. Así se unieron en batalla. No es que pudiera describirlo o explicarlo. Los 5 guerreros llevaban la armadura de los marines espaciales, Astartes, pero no lucían como en los videos. Empuñaban armas que brillaban y crepitaban como si estuvieran vivas, cada una brillando como un faro en una tormenta. Era como ver a caballeros heroicos con soles sólidos en sus manos, forjados en formas de espadas y glaives. Rayos de poder ondulaban y chocaban contra caparazones invisibles en forma de huevo que rodeaban a los marines. Eran como cuentos del emperador. Era como si su alma fragmentada hubiera sido puesta dentro de una armadura para librar sus propias batallas. La luz que emanaba de ellos se oponía a los colores emitidos por la entidad maligna. No podía apartar la mirada. Apenas vi por el rabillo del ojo que otras luces se habían dispersado por el teatro y se movían entre nosotros, los espectadores, la multitud involuntaria de testigos, la congregación en esta iglesia vil. Apenas era consciente de cómo se movían como el viento, cortando en pedazos a estas mujeres cangrejo mientras se lanzaban hacia ellas. La sangre salpicó mi espalda durante una pelea detrás de mí. Pedazos de cosas femeninas fueron lanzados al aire y aterrizaron a mi alrededor mientras los guerreros de luz masacraban. Esto estaba sucediendo en todo el anfiteatro, pero no podía apartar la vista del centro de la obra frente a mí. El ser atacó repetidamente a los brillantes caballeros. Saltaría hacia uno para atacar a otro, siempre en movimiento y siempre intentando escapar de la valla de 5 puntos que los marines formaban a su alrededor. Con cada movimiento o ataque de él, ellos respondían bloqueando o retirándose. Nunca antes había estado tan absorto, observando algo tan diligentemente, pero viendo tan poco. Sus movimientos veloces parecían un baile, pero el bailarín principal no podía zafarse de su agarre. Finalmente, todos los guerreros brillantes comenzaron a entonar un canto que me alegra escuchar, pero que no conocía. Jamás lo había escuchado, espero no volverlo a escuchar. El canto aumentó en poder mientras los guerreros golpeaban a la bestia en medio de ellos, nunca resbalando, nunca apartando su atención de su premio ni por un nanosegundo. Parecía como si la mera presencia de los caballeros causara daño al monstruo. Cuando se acercaba a cualquiera de ellos, su propia piel y pelo estallaban en llamas, solo para recuperarse cuando saltaba hacia atrás o hacia un lado, cuando estaba más lejos de los brillantes caballeros. Pero finalmente se acercaron tanto que no pudo escapar, y no pudo evitar estar cerca de ninguno de ellos. Entonces ardió como si alguien lo hubiera empapado en Prometeo. Sus gritos de rabia y sufrimiento desgarraron mi corazón. La enorme cosa ardiente no pudo escapar, y el canto subió a un tono que parecía venir de todas partes, rebotando en el anfiteatro con el grito que hizo estallar a la bestia. Entonces, un caballero se adelantó para enfrentarlo solo. Sus movimientos eran demasiado veloces para que yo los percibiera, pero todo cesó abruptamente cuando las figuras parecieron detenerse de repente. El caballero se inmovilizó por completo. La bestia se detuvo, y luego su cabeza cayó hacia adelante separándose de su cuerpo. Cuando su cráneo golpeó el suelo, todo terminó. El contacto de su cabeza cortada con la tierra lo arrastró todo, como si nunca hubiera sucedido. Las luces volvieron a la normalidad, los cielos azules, las paredes blancas, las arenas de un amarillo apagado, salvo donde estaban manchadas con sangre seca y excreciones. Casi era aburrido, y como uno solo, nosotros, los Martinets retenidos en cautiverio, fuimos liberados. Vi a muchos deslizar lentamente sus ojos de un lado a otro. Pocos se movieron al principio, como si moverse rompiera el hechizo y el horror comenzara de nuevo. Pero como una presa que se rompe, pronto comenzó el lamento. Un lamento agudo que venía del mismo corazón, el entrañas de todos los presentes. La lamentación y la incredulidad se levantaron como un tsunami. Por un instante deseé que los guerreros de la luz no hubieran llegado. Entonces podríamos haber seguido creyendo que todo esto era solo un sueño. No había sucedido realmente. Pero la cruda realidad era que había sucedido. A pesar de todas las cosas, femeninas y otras, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Y todos sabíamos que podría volver a suceder.
Esta revelación rompió a muchos allí y entonces. Aquellos que no lloraban comenzaron a balbucear y a gritar blasfemias. Para ellos, la labor de los guerreros plateados prosiguió. Mientras se movían entre la multitud, ejecutando a aquellos que claramente habían sido quebrantados por todo, se hizo rápidamente. Se hizo de manera limpia. El día siguiente fue un borrón. Todos en el anfiteatro fueron arreados en transportes y áreas de retención. Los cielos estaban en llamas y zumbando con el cruce de más transportes. Su intención era simple, aunque nadie sabía de dónde venían. Todos los que habían sobrevivido a este evento serían reunidos. No sabíamos por qué en ese entonces, pero pronto nos revelaron que para la protección de nuestras almas podríamos ser purificados. Podríamos ser purificados por los guerreros de la luz. Ellos quemarían el recuerdo de nosotros, pero también purgarían el mal que quedó latente en nosotros simplemente al presenciarlo. Podríamos estar limpios de nuevo. Me quedo en la fila, manteniendo desesperadamente mis ojos abiertos y fijos en la persona delante de mí. No quiero cerrar los ojos. No deseo ver esas cosas de nuevo. Emperatriz Mercy, ¿por qué esta mentira no se moverá más rápido? Bienvenido, gentil oyente. Soy Voldemort y deseo presentarte las facciones y fuerzas del universo de Warhammer 40.000. Esta noche investigaremos los conceptos básicos de una de las fuerzas más secretas, poderosas y fundamentalmente importantes a las órdenes del emperador. Esta noche discutimos sobre los caballeros grises. ¿Pero van a ser arrastrados como algo del pasado? Porque toda la premisa por la que operan, que las fuerzas del caos deben ser ocultadas a la población general del Imperium, está en riesgo. ¿Por qué? La apertura del Cicatrix Maledictum, la enorme grieta a través del tiempo y el espacio que abarca toda la galaxia, desde el Ojo del Terror hasta las marcas exteriores más lejanas de la Franja Oriental, porque de esta grieta, pobre demencia, decadencia, depravación y muerte, todos los atributos de los 4 principales poderes del caos, los oscuros dioses del Warp. Esta gran grieta en el espacio fue abierta por la caída de Cadia y la culminación de la maldita 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador, y de ella provienen todas las lesiones del Warp. El infierno mismo ahora acecha las tierras y el destino del Imperium pende de un hilo. Son pocos en los ejércitos de la humanidad los que pueden resistir ante tal malevolencia y poder. Los caballeros grises enfrentan estos horrores espada contra espada para desterrarlos o destruirlos completamente. De todas las fuerzas del emperador, solo estos hombres pueden resistir contra las fuerzas del caos y esperar contenerlas y aplastarlas. Solo ellos. Porque ellos no son como sus hermanos astartes, sus hermanos marines espaciales, en formas que son herejía incluso conocer o discutir. Los pocos que conocen a los caballeros grises son excepcionales. Porque al conocer a los caballeros grises, el individuo también debe estar consciente de aquello contra lo que nacieron y fueron criados para combatir, las fuerzas de la corrupción. Una persona realmente rara. Pero comencemos en pleno. Volvamos al mismísimo comienzo de este cuerpo augusta de guerreros conocidos como los caballeros grises. Hablemos de su mismísima génesis. Pero por favor recuerden todos que esto es solo una introducción más. Se cubrirá en el futuro cuando podamos profundizar en los matices que debemos pasar por alto hoy. Para citar a Et Templars Mysteria Ox Ordo Malius, alabemos al emperador por su sacrificio, ya que él soporta, así lo haremos nosotros. Los cazadores de demonios nos esforzaremos por siempre en su nombre. Nosotros, la Orden del Martillo, nos adentraremos en la oscuridad. Buscaremos a los corruptos, perseguiremos el mal más vil. Somos nosotros quienes montamos guardia. Nuestra vigilancia eterna no fallará, porque somos el Ordo Malius. Nosotros, los caballeros gay, somos los martillos, matamos la oscuridad sin miedo. Fuimos fundados en Gran Misterio, capítulo 666. Aunque estemos ocultos en Titán, nuestros ojos abarcan la galaxia. Ningún diablo eludirá nuestra mirada, ningún demonio evitará su destino. Seremos los guardianes inmortales, poseyendo todos los secretos. Somos los guardianos de la humanidad. La precaución y el secreto son nuestro código, la vigilancia y la paciencia son nuestro camino.
Escondidos del caos, atacamos sin previo aviso ni miedo. Aunque estemos en las sombras, la oscuridad nunca entrará en nuestros corazones. Ninguna traición tocará nuestras almas, ni orgullo manchará nuestros pensamientos. Seremos puros entre la impureza. Seremos inocentes entre la culpa. Somos los salvadores ocultos del imperio. Estamos esparcidos por los cielos. Nuestra vigilancia es incansable e incesante. El emperador guiará nuestras almas, como nosotros guiamos las de otros. Nuestra voluntad será nuestras armas, nuestra fe será nuestra armadura, nuestras mentes serán fortalezas seguras. Ninguna tentación debilitará nuestra resolución, aunque nos esperen innumerables peligros acechantes. Nuestras espadas siempre estarán listas, porque somos la venganza del emperador. Somos maestros de todas las armas. No existe defensa contra nuestra ira, pues lucharemos contra el Némesis con un égida para protegernos. En derramamiento de sangre salvaremos a la humanidad. La muerte será nuestro credo eterno. La guerra interminable será nuestro destino. Estaremos empapados en batalla. Seremos incesantes en el odio porque anhelaremos la guerra santa, porque somos espadas de justicia. Cuando todos huyan despavoridos, nosotros nos mantendremos fuertes y firmes. La cobardía nos es completamente desconocida. Nuestro valor emana del emperador. Inflexibles e inmutables frente a los enemigos, reclamaremos la victoria con sangre. Con firmeza y seguridad, cazamos a los que osan desafiar nuestra ira. La muerte nos acecha en muchas formas, lo grotesco y lo absolutamente inhumano. Somos los portadores de esperanza. Sangrientas batallas interminables nos esperan constantemente. La redención es la recompensa por nuestra vigilancia. Cuando la posesión muestra su inconfesable cabeza, la nuestra es la hoja que desciende. Cuando los horrores imperiales invaden nuestro reino, nuestro exorcismo los mantendrá a raya. No hay horror engendrado por el caos que pueda resistir nuestra ira indomable. Con un valor indomable prevaleceremos. Ningún arcano mágico nos vencerá. Somos los portadores de la victoria. Nuestra galaxia estará libre de corrupción. No se perdonará a ningún demonio inmaterial. Ningún espíritu malévolo nos opondrá. Ninguna obra del pecado perdurará. Toda acción impía será castigada. Todos los actos blasfemos serán expiados. Ningún engendro del desgobierno nos evita. Todos son desterrados al vacío. Nada jamás evadirá nuestro fuego purificador. Ni demonio, ni engendro, ni renegado, porque somos la divina espada de la humanidad. Las bendiciones celestiales se nos otorgan. El warp es nuestro para domar. Aunque la hechicería esté contra nosotros, ninguna brujería traerá nuestra perdición. Aunque un hechizo o encantamiento nos bloquee, el emperador nos verá victoriosos. Ningún maleficio puede superar nuestra determinación. Nuestra determinación es fuerte como el acero. Los sigilos y guardianes nos vigilan. Las oraciones servirán como nuestra guía porque somos los elegidos del emperador. Hay mucha oscuridad esperándonos aún así. El emperador ilumina nuestro camino. La falsedad nos rodea en cada giro aún así. Ningún traidor nos confundirá, ninguna despreciable trampa nos frustrará, ninguna condenación nos derribará. No hay paz para nosotros, por una eternidad serviremos, nos esforzaremos, aunque seamos meros mortales en su servicio eterno, será nuestro verdadero deber. Et imperator invocato diabolus demonica exorcismo. El cántico de absolución de los caballeros grises, conocido como las 666 palabras secretas. Fin de la cita. Entonces, ¿quiénes son los caballeros grises? ¿Qué hicieron y cómo surgieron? Los caballeros grises están entre los seres más raros en el universo de Warhammer, pues incluso los custodes son 10.000 fuertes en número. Este capítulo se adhiere a los límites aplicados a todos los Astartes por el Codex Astartes, a pesar de que no tiene ninguna relevancia para ellos. Pero técnicamente siguen siendo Astartes. Marines espaciales. Digo técnicamente por una buena razón, porque son tan diferentes a sus hermanos marines espaciales como es posible. Esto no solo proviene de su papel, su entrenamiento, las habilidades que manejan, su equipo, sino también de la misma sangre que fluye por sus venas, los mismos órganos implantados que tomaron a los humanos mortales y los forjaron en algo más, mucho más.
Cada marine espacial, el Adeptus Astartes, comparte un atributo unificador. Son hijos del emperador. Sin embargo, es más preciso llamarlos nietos del emperador, porque sus hijos eran sus primarcas. 20 primarcas para 20 lesiones. 21 si incluyes a los gemelos que fueron o son los líderes de la lesión alfa. Los marines espaciales tienen ácido desoxirribonucleico de sus primarcas. Órganos adicionales cultivados a partir del ácido desoxirribonucleico del primarca e implantados en el humano. Por lo tanto, todos los marines son nietos genéticos del emperador. Pero esto no es así para los caballeros grises. Porque los caballeros grises tienen órganos implantados en ellos como cualquier otro marine. Se les somete a prueba tras prueba, incluso más que a cualquier otro marine. Pero el origen de su semilla genética no es un primarca. Los caballeros grises no son como sus hermanos, y realmente no son comparables debido a un simple hecho. Una gran diferencia. La semilla genética de los caballeros grises proviene directamente del emperador mismo. La sangre que fluye por sus venas, los órganos dentro de sus cuerpos, los poderes que se les han otorgado, todos provienen directamente del Dios emperador de la humanidad. Son seres de un orden diferente. Las diferencias entre un caballero gris y un Astartes estándar son enormes, si es que existe tal cosa. Los caballeros grises son psíquicos increíblemente poderosos, cada uno de ellos sin excepción. La semilla genética del emperador les ha otorgado habilidades que incluso serían la envidia de un antiguo y formidable bibliotecario. No obstante, un caballero gris los superaría en potencia tanto como una estrella eclipsaría una vela. Más que esto, los caballeros gris han adoptado algo de la pureza y la voluntad de su padre genético, el maestro de la humanidad. Por lo tanto, de todos los grupos, legiones o capítulos de los marines espaciales, solo los caballeros gris pueden afirmar que nunca, ni una sola vez, ningún miembro de esta orden ha caído en el caos o la corrupción. En 10.000 largos años de guerra, de tentación, de confrontación, mirando con los ojos bien abiertos al abismo mismo, ninguno de estos guerreros ha quebrado o se ha doblado ni por un segundo. Nadie ha renegado jamás de sus juramentos ni de su lealtad al trono. Pero, ¿por qué a este capítulo, a este grupo de candidatos para el estatus de marine espacial, se les legó tal legado? ¿Por qué llegaron a existir? Para esto, como con gran parte del escenario actual, debemos remontarnos hasta la época de la herejía de Horus, el amanecer del imperio. Horus Lupercal, el hijo más favorecido del emperador, se había rebelado abiertamente y corrompió a la mitad de sus hermanos para su causa. Él era, por supuesto, solo un títere. Los que tiraban de las cuerdas eran los poderes corruptores, los 4 principales dioses del caos, Khorne, Nurgle, Tzeentch y Slaanesh. Con su emperador, su imperio en llamas, y su hijo llegando a tocar las mismas puertas del sagrado palacio en Terra, el emperador se vio obligado a tomar medidas. Sabía que el resultado de la batalla ante él era grave y era muy probable que no pudiera liderar y guiar a su pueblo, la humanidad, después de eso. Y cuando un psíquico de este poder tiene un presentimiento, generalmente están en lo correcto. El emperador, por lo tanto, dio una poderosa misión a su aliado más antiguo y cercano, su único confidente en toda su vida. Malcador el Sigilita. El hombre que siempre sería visto como la mano izquierda del emperador. Creyendo que él y sus hijos leales ganarían, el emperador encargó a Malcador encontrar individuos para formar una nueva fuerza, un nuevo orden. Un orden dedicado a buscar y erradicar las fuerzas del caos, donde quiera que puedan surgir, a quien quiera que puedan poseer. Se le encomendó a Malcador encontrar hombres de suprema habilidad, resolución e integridad. Las joyas más raras en bruto, como se podría decir. Malcador tenía que hallar humanos y marines espaciales que cumplieran con este criterio. Tendrían que ser leales hasta el punto de fanatismo. Necesitarían tener la autoestima y la fuerza del individuo para nunca ser tentados por el camino de la oscuridad, sin importar la situación en la que se encontraran. Tendrían que estar tan inmunizados a los poderes del caos como fuera posible en un ser humano. Cada uno debía ser literalmente 1 en 1000 millones.
Malcador el Sigilita fue encargado de esta tarea, ya que no solo era el más sabio y capaz de los asistentes del emperador, sino también el psíquico más dotado de la historia, solo superado por el emperador mismo. Se podía confiar en que Malcador sería discreto, se podía confiar en que sería incansable y se podía confiar en que nunca caería ante los muchos mundos de los dioses oscuros. Podía leer las mentes y los corazones de cualquiera que conociera, juzgando no solo su fachada exterior, sino también su valor y potencial internos. Y así partió de Santo Terror, la cuna de la humanidad y el mundo del trono del imperio del hombre. Buscó y escaneó, encontró y descartó a muchos, pero finalmente regresó a casa, a la tierra, a Terror, con sus pocos elegidos. Malcador presentó sus 12 hombres elegidos al emperador. El emperador reconoció que las elecciones fueron exitosas y el carácter y habilidad de los 12 hombres eran inigualables. En tiempos legendarios fueron héroes. Los nombres de Garrow, Janus y Loken ya entonces resonaban con gloria. 4 eran hombres mortales, 8 eran astartes. A los 4 hombres se les asignó crear la Santa Inquisición. Serían mentes inquisitivas, pero hechas de adamantium. Continuarían para crear el marco base de la Inquisición. Entraré en más detalles en una futura entrada, pero por ahora, la Inquisición son esos humanos fanáticamente puros y motivados, que buscan y confrontan todas las formas de herejía y mal que podrían amenazar el imperio de la humanidad. Hay 3 ramas distintas. La Ordo Xenos, que cazan y confrontan la influencia y el poder de todos los alienígenas que sistemática y continuamente atacan el imperio, día tras día. La Ordo Hereticus, la ala de la Inquisición que intenta mantener la pureza de la Santa Eclesiarquía y el mensaje de fe entre las estrellas. Cazan y aniquilan todo lo que es impuro y que pueda tentar a la humanidad hacia la herejía. Pero el último y quizás el más importante, al menos para el propósito de este contexto, la Ordo Malleus. La Ordo Malleus, los estados reclutaron, entrenaron, equiparon y sancionaron a los inquisidores que buscan el fétido olor e influencia de lo demoníaco. Donde quiera que haya una reunión de demonios, cultistas o sus sirvientes, la Ordo Malleus no está lejos. Pero lo que más a menudo sucede es muy simple. Porque aunque los inquisidores están entrenados para estar en los sueños más salvajes de la mayoría de los humanos, o equipados con lo mejor que la humanidad puede proporcionar, siguen siendo humanos, incluso si son psíquicos o no. A menudo, los poderes del caos son tan fuertes, sus príncipes demoníacos y poderosos secuaces pueden simplemente romper el cráneo de un inquisidor con solo mirarlo fuertemente. Pueden convertir el aire en fuego y el agua en el cuerpo de alguien en neblina. Pueden despojar la piel de un humano con solo mover un dedo. En estas situaciones, contra tales adversarios, incluso los poderosos inquisidores, con todas sus protecciones, equipos, bendiciones y ataduras, todo esto no es suficiente. En estas situaciones, donde se ha detectado una verdadera amenaza grave para el Imperium en general, solo entonces se llamará a los Caballeros Grises. Los Caballeros Grises están vinculados a la Orden Malleus, la Cámara Militante, aunque un inquisidor tonto pensaría que podría ordenarles. Se solicita su presencia. Si llegan o no, depende de ellos. Así se formó la Inquisición. El resultado de una gran búsqueda de Malcador el Sigillita para encontrar lo más brillante y mejor de toda la humanidad. ¿Pero qué hay de los Caballeros Grises? En los días que siguieron a la presentación de la docena al emperador, los mortales formaron la Inquisición, mientras que los 8 marines espaciales que habían sido elegidos, que habían pasado las pruebas más rigurosas de todas en cualquier momento, se fueron a la luna de Titán. Tan poderoso era Malcador el Sigilita, tan sutil y hábil en su oficio, que había dedicado toda su rueda a ocultar la luna de los ojos curiosos de todos. Titán simplemente no existía en las mentes de cualquiera que intentara pensar en ella o intentara ubicarla en un mapa. Sus ojos pasarían de largo si estuvieran en un telescopio o incluso mirando desde la ventana de una nave que la pasara. Titán estaba tan encerrado que bien podría no haber existido. Aquí, los 8 marines espaciales descubrieron que se había creado para ellos un monasterio de tamaño, calidad y defensas superiores. Malcador hizo lo que pudo en el tiempo que le quedaba, dejando a uno de los guerreros, Janus, como jefe de la nueva orden.
cuando su tiempo había pasado y se le requería nuevamente en Terra, mientras la flota traidora destruía las defensas colocadas meticulosamente por Rogold Dorn, tuvo que partir. Pero cuando Malcador dejó la luna, activó una gran invocación, un hechizo de tamaño, poder, complejidad y sutileza superiores. Así, la luna completa fue transportada a un sub-bolsillo del Warp. ¿Simplemente dejó de existir? Sostenidas en el Warp, las personas estaban rodeadas por campos de Heller, de los cuales hablaré luego, y hechizos entrelazados establecidos por Malcador. Así quedaron libres de la amenaza de Horus, sus flotas y guerreros. Pero sobre todo, el tiempo fluye distinto en el Warp. Cuando la luna de Titán finalmente reapareció en el espacio real, fue años después de que la herejía de Ahura y la purga habían ocurrido. Pero estos años en el mundo real se habían traducido en décadas de guerra para los habitantes de Titán. Habían utilizado su tiempo sabiamente. Al salir de su aislamiento, el nuevo capítulo de Marines era experimentado. Entrenaron y perfeccionaron sus artes y métodos. Se habían preparado. Así, los Caballeros Grises fueron formados e inductados como parte de la segunda fundación, cuando las legiones de Marines espaciales se dividieron en capítulos. Obtuvieron el número 666 para ese capítulo. Los Caballeros Grises son el capítulo 666 de los Marines espaciales. A pesar de llevar la armadura de poder de los Marines espaciales y ser posthumanos de un origen similar, el Caballero Gris no es un Astartes estándar con brillo extra. Los Caballeros Grises son los psíquicos más poderosos conocidos por el Imperio. La semilla genética del Emperador no solo les brinda esto, sino que los vuelve especialmente peligrosos para los demonios. Algunos de ellos, los más puros, los más poderosos, son tales receptáculos de la luz del Emperador que su mera presencia en la proximidad de un demonio hará que la entidad arda y se retuerza de angustia. Si esto se mantiene, son destrozados de la realidad por la mera bondad del Santo Caballero. No entraré en la totalidad de su equipo de guerra en este momento, ya que es demasiado interesante e importante para pasarlo por alto, pero te daré una idea de su magnificencia. Los Caballeros Grises usan armas que se originan en la sombría era tecnológica. Tan poderosas son sus armas, tanto a distancia como en combate cuerpo a cuerpo, que pocos demonios pueden resistirles ni siquiera un instante. Sus armas tienen silenciadores, con una P al inicio. Activan psíquicamente las balas del Volter, el silenciador, de modo que la bala perforante de armadura que explota también está imbuida de sagrado poder psíquico. Así también están inscritos con runas de poder que les permiten atravesar escudos y armaduras nacidos del Warp, como si no estuvieran allí. Las armas de hoja de los Caballeros Grises son de la más suprema calidad, pero también están inscritas con runa tras runa, glifo tras sigilo, apiladas para convertirse en armas de terror para lo demoníaco. Con tales armas, no solo pueden desterrar a los oscuros nunca nacidos de la realidad, sino que a veces también pueden matarlos directamente, destruyendo aquello que se creía inmortal e invulnerable. Pero estas son solo algunas de las armas en su arsenal, un arsenal que es la envidia de las otras alas de los Astartes. Si alguna vez se les permitiera incluso recordar su uso, porque los Caballeros Grises también son la única fuerza humana que permite activamente su uso, de artefactos, armas y protecciones alienígenas o xenos, porque los Caballeros Grises son tan puros de acción y propósito que se siente que las escasas tentaciones de los xenos no son nada. Comparado con eso, los caballeros están entrenados para resistir. Y resistir, por lo tanto, los Caballeros Grises pueden manejar armas con un claro linaje en la artesanía de los ancianos u otros. Al final del día, el enemigo de mi enemigo es mi amigo en esta arena sola, de todas las cosas que ocurren en la vastedad de la galaxia. Solo en lo que respecta a lo demoníaco y corrupto, se ignoran o sobrescriben todas las demás políticas y prácticas y solo para los Caballeros Grises. Pero esto es como debería ser, ya que ninguna otra fuerza debe enfrentar lo que los Caballeros Grises buscan activamente. Ninguna otra puede ser llamada a tal peligro y tener un costo tan alto atribuido a su éxito o fracaso
Porque si una fuerza de caballeros grises se levanta y no es victoriosa, podría llevar a que vastas extensiones de la galaxia caigan bajo la influencia de los oscuros poderes del caos. Los caballeros grises no deben simplemente tener una tasa de éxito excepcional, deben tener éxito en cada uno. Hacer lo contrario sería catastrófico no solo para ellos, sus hermanos humanos locales, sino muy a menudo para la misma tela de la realidad. Porque ahora nadie sabe si el Kikotrix Maledictum es el fin de la contagión del caos, o si es solo la primera etapa en la fusión total de los dos nuevamente, el Materium y el Materium, el mundo real y el Warp. Porque no siempre estuvieron separados como lo están ahora, pero si el reino del Warp se filtrara en la realidad y lo cubriera todo, entonces no habría nada más que una eternidad de dolor y sufrimiento para cada último organismo en el mundo real, desde el emperador hasta el plancton. Nada estaría seguro y nada estaría libre. Por lo tanto, los caballeros grises han intentado obstaculizar, si no erradicar, la influencia de los dioses oscuros del Warp durante todos los años del Imperio. Se enfrentan a los señores de la guerra y campeones de los poderes oscuros y los destierran. Pero eso no es todo. Eso es a menudo solo el comienzo de su trabajo en un mundo que ha sido infectado e infestado por el caos. El punto central de la herejía de Horus es que muchos afirmarán que el emperador no informó a su pueblo, incluso a sus hijos, de la existencia del Warp y sus oscuros habitantes. Dejó que sus hijos creyeran que todas las criaturas del caos eran más probablemente flora o fauna con carga negativa y muy agresiva, y que no tenían propósito ni impulso más que destruir. Esto resultó ser un error fundamental, dicen algunos. Pero es la actividad de la tentación la que representa la mayor amenaza del caos y sus oscuros maestros, porque el poder del Warp nunca es directo y nunca es evidente, nunca. Cuando lo ves, sabes que hay algo más ocurriendo en otro lugar de mayor importancia. Así es como funciona. Los dioses oscuros siempre atacarán cuando alguien está débil, o asustado, o derrotado. Siempre tentarán. No cuando alguien está feliz y seguro, pero cuando están en necesidad. Ay, con la galaxia como está, con xenos y mutantes, herejes y traidores, detrás de cada nebulosa, escondidos bajo cada ruina, acechando en la sombra de cada estrella aparentemente muerta, no hay escasez de personas que clamarán al emperador en su necesidad, pero si él no responde, si no golpea inmediatamente a los enemigos asediados. Bueno, ¿qué pasaría si la humanidad en general supiera que hay fuerzas oscuras que podrían concederles deseos, podrían prometer una vida de abundancia, podrían derribar a los enemigos? ¿No sería la tentación demasiado grande? Porque no tengo duda de que a veces solo puede tomar solo una persona para romperse. Cuando sus oraciones y lamentos por ayuda están en su punto más alto, están más desesperados. A veces son respondidas, a veces estas formas se alquilan en el espacio, e incluso solo una astilla de malevolencia puede colarse en el mundo real. Una astilla que puede crecer, manipular y guiar, acosar y alentar hasta que haya millones de adoradores y devotos. Todos ellos luego se abren en grietas mayores y más grandes para que elementos más grandes y poderosos del Warp puedan cruzar. De ahí es que un copo de nieve puede convertirse en una bola de nieve y luego en una avalancha. A veces solo se necesita uno para romper. Así, se cree que la ignorancia es verdaderamente una bendición. Pero también es la mayor defensa contra las fuerzas del caos, desde cierto punto de vista, al menos. Con este conocimiento, las prácticas de los caballeros grises han sido simples. Secretismo. Si alguien recordara las actividades de los caballeros grises, podrían recordar el horror que combatieron. Entonces, el círculo se completa si alguna parte de él aún permanece. Mundos enteros han sido declarados exterminatus y erradicados, o forzados a embarcarse en naves para ser transportados a otro lugar, solo para que sus cuerpos sean expulsados al espacio cuando están en su punto más vulnerable. Estos son casos extremos, pero demasiado frecuentes. Esta práctica llevó a los caballeros grises a enfrentarse con los lobos espaciales, el Vulca Fenrica, tras la primera guerra de Armagedón. Los caballeros deseaban evitar que se difundiera el conocimiento de lo profano, por lo que ordenaron la erradicación de la población de Armagedón.
Por desgracia, los lobos espaciales creían que esta era una mala forma de recompensar a las valientes almas que habían luchado tan duro contra los poderes del caos para simplemente ser sacrificadas. Este evento en particular lo cubriré en otro video, pero sirve para mostrar la diferencia de perspectiva. Los lobos espaciales y otros astartes tienen el lujo de creer en el honor y la santidad de la vida, y el servicio al emperador merece reconocimiento y clemencia. Por desgracia, los caballeros grises ven las cosas de manera diferente. Para ellos no hay consuelo, no hay confort en estos conceptos. Saben muy bien que las buenas intenciones y la esperanza por sí solas no los protegerán, ni a su raza, de los estragos de los despojadores. Deben sopesar la supervivencia de la población de un planeta contra el sistema, el sector, el segmentum, todo el imperium. Cuando se reduce a eso, los caballeros grises saben que es tanto un juego de números como cualquier otro. A pesar de lo mucho que les pueda molestar ejecutar a aquellos que se han enfrentado a la oscuridad, el potencial de que los supervivientes traigan más oscuridad para permitir brechas en el espacio real es simplemente demasiado alto. Por lo tanto, a menudo han utilizado el borrado de memoria como herramienta. Cada caballero gris es muy hábil para revertir la mente de cualquier humano y luego simplemente quemar el conocimiento y la memoria de los eventos en cuestión. Esto puede llevar tiempo y mucho esfuerzo. No siempre les es posible así borrar a todas las personas. Pueden tener que concentrarse en realizar esto solo en el personal clave, mientras que el resto son eliminados sistemáticamente de la ecuación. Esta práctica se lleva a cabo cuando los caballeros grises entran en combate junto a cualquier otro astartes. Solo el maestro del capítulo puede conocer y recordar los eventos relacionados con los caballeros grises. Aún así, no siempre es el caso. Si un capítulo es nuevo, no probado o bajo duda, incluso su maestro puede tener su mente azotada por los recuerdos de los caballeros y hazañas. Hay mucho más que contar de esta poderosa orden, los rituales que utilizan para discernir los nombres de los demonios, los 666 demonios más grandes que están listos en su tomo, y la forma en que toman misiones para derrotar a uno, para unirse a ciertos grupos dentro de la orden, los poderes de sus mentes y su dominio del Inmaterium, el salto de teleportación de un lugar a otro, una hazaña que solo ellos pueden realizar, debido a tener que transitar a través del Warp en sí, sin campos de Geller. Pero todas estas cosas tendrán que esperar hasta futuras entradas, o estaríamos aquí toda la noche. Los caballeros grises son como adentrarse en una obra de Crowley o en la torre de un hechicero medieval, pues están completamente imbuidos de amuletos, runas, glifos, encantamientos, y el uso de nombres verdaderos y exorcismos. La guerra que libran es mucho más de la voluntad que de la materia. Sin embargo, cada confrontación debe terminar en el uso de armas de guerra. Pero aquí es donde llegamos a la conclusión de mi introducción. La pregunta que planteé al principio: los caballeros grises ahora son obsoletos. ¿Es su forma de actuar y el objetivo completo de intentar mantener en secreto lo demoníaco ahora completamente redundante? Ahora que el Cicatrix Maledictum está allí para que todos lo vean, ¿pueden los caballeros grises simplemente pedirle a toda la población del imperio que simplemente mire hacia otro lado? No hay nada que ver aquí. Dudoso con el paso del tiempo, mientras más mundos son asaltados por el caos. Bandas de guerra y seres, es cada vez menos probable que este gato en particular se quede en la bolsa proverbial. A esto añade los recientes eventos y el despertar psíquico. La humanidad ha estado al borde de una transformación masiva durante milenios, quizás más tiempo. El despertar psíquico ya ha visto a poblaciones enteras de mundos bañados en caos y salir con habilidades psíquicas. Poblaciones enteras, es decir, millones y miles de millones de vidas, y cada una de ellas es una vía expresa potencial desde el warp a la realidad. Los caballeros grises, en su forma actual, podrían dejar de existir. Su guerra contra las fuerzas del mal ha pasado de ser una escaramuza fronteriza, lejos de los ojos curiosos de los medios, y ahora ha sido forzada al centro del escenario. El ataque masivo en ultramar, la invasión de la Santa Terra misma, más las interminables depredaciones de bandas de guerra y legiones que aparecen del Warp, del Cicatrix Maledictum, significa que las viejas costumbres pueden tener que ser cosa del pasado. Los caballeros grises han perdido efectivamente su guerra. La galaxia en su conjunto ahora puede ver la influencia del mal, del caos,
Para que los caballeros grises permanezcan como están sería como cerrar dogmáticamente la puerta del granero cuando toda la manada ha estampado hacia la galaxia. Por lo tanto, los caballeros grises tienen pocas opciones. Se declaran a sí mismos como fracasos y cierran el negocio. Renuncian a su misión de proteger al imperio y a toda la raza humana. O evolucionan. Con la escalada de la amenaza y la necesidad de enfrentarla y el potencial de que todos los marines espaciales se conviertan en poderosos psíquicos con el despertar psíquico. Quizás el tiempo de los caballeros grises, siendo una orden de solo 1000 hombres, ha llegado a su fin. He sido Voldemort, tu fiel servidor. Si has disfrutado mi introducción a los Caballeros Grises, entonces por favor considera darle me gusta y suscribirte. Y, si lo haces, presiona el botón de alerta. No quiero que te lo pierdas. Si eres un oyente regular y amable, también considera por favor apoyarnos en Patreon. Ahora, no importa lo que hagas hoy, intenta hacer tiempo para divertirte. Hasta luego.